Es importante aclarar que el síndrome del impostor no es un trastorno mental, sino es una condición de factores psicológicos, los cuales hacen que una persona, después de tener ciertos logros, considere que no merece o que no tiene mérito el ser reconocido, ¿no? Que siempre está a manos de la suerte, que le haya salido bien las cosas y que comúnmente tiende a mostrarse muy tímido con los logros ajenos, con el reconocimiento público, que no sabe manejar, ¿no?, estas satisfacciones. Hola, soy Carly S. Aguirre y este es el episodio 8 de Relatos de Literatura, un programa producido por el Departamento Editorial de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la UASH. Agradecemos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en cualquiera de nuestras plataformas abiertas y saludamos a nuestro productor en cabina, Luis Maguregui. También saludamos hoy a nuestro invitado especial, que es maestro en psicología Andrés Estrada, psicólogo clínico con 15 años de experiencia en el ámbito universitario. Actualmente es jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de Salud Mental y Psicología del Departamento de Atención Integral al Estudiante de la Dirección Académica. Es entrenador cognitivo, especialista en contención de crisis emocionales, acompañamiento a casos de riesgo, suicida y primeros auxilios psicológicos. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Y bueno, el tema que nos interesa hablar hoy es sobre el síndrome del impostor, que afecta tanto a niveles profesionales, creativos y educativos. ¿Cómo nos definiría usted este fenómeno? Bien. Es importante aclarar que el síndrome del impostor no es un trastorno mental, sino es una condición de factores psicológicos, los cuales hacen que una persona, después de tener ciertos logros, considere que no merece o que no tiene mérito el ser reconocido, ¿no? Que siempre está a manos de la suerte, que le haya salido bien las cosas y que comúnmente tiende a mostrarse muy tímido con los logros ajenos, con el reconocimiento público y que no sabe manejar, ¿no?, estas satisfacciones. ¿Por qué es tan frecuente en contextos universitarios y culturales? Bien, en el contexto universitario es fácil explicarlo. En las aulas tenemos muchos estudiantes y esto hace que haya una competitividad, una comparativa entre los estándares deseados y los no deseados. Entonces, ya desde ahí generan expectativas, las cuales tratan de alcanzar comúnmente con tareas fuera de la realidad, y que cuando no se cumplen estas expectativas en comparación o competitividad hacia los demás, pues sienten que es un fracaso, incluso cuando el resultado es bueno. En el ámbito cultural, bueno, nos han enseñado desde muy pequeños a ser altamente productivos y a fijarnos mucho en esta productividad, pero no en los resultados que da. Ha sido aprendido desde pequeños, comúnmente no se nos reconoció algunos logros, entonces ahora en la adultez pues tenemos dificultad para poderlos tomar en cuenta. Muchas personas con trayectorias sólidas y logros visibles sienten que no merecen sus éxitos. ¿Qué factores psicológicos o sociales suelen detonar este síndrome? Bien, tiene que ver mucho con las expectativas, como te decía ahorita. Hacemos unas métricas irreales para poder estar satisfechos y cuando no se alcanzan, pues bueno, genera mucho estrés, los niveles de cortisol se elevan. Socialmente siempre está esta presión de tener que ser productivos, de tener que tener un talento, a veces de definirnos con una sola palabra, de hacer todo bien. No sabemos equivocarnos porque luego, particularmente los latinos, no tenemos este escudriño muy, muy duro de burlarnos hacia los fracasos. No tenemos resiliencia y particularmente no tenemos un buen autoconcepto. Muy bien. ¿Existe una relación entre el síndrome del impostor y la autoexigencia extrema o el perfeccionismo? Absolutamente. El perfeccionismo es la gasolina, ¿no?, del síndrome del impostor. Por citar un ejemplo, no sé, si tuviéramos que hacer un trabajo de 140 ítems y la mayoría hace 80, y la expectativa que esta persona pone sobre su trabajo es llegar a los 200 ítems, pero solamente llega a los 180,
aun cuando haya rebasado la primera meta, que era el requerimiento original, no rebasó la propia. Entonces, esto demerita, esto no es un logro, esto no hay por qué celebrarlo. Y el perfeccionismo, pues eso es lo que nos lleva, ¿no? Nos involucra en muchas cuestiones logísticas, como mayor tiempo, expectativas irreales, necesidad de satisfacción, estar haciendo una y otra vez las cosas, ansiedad, episodios depresivos, niveles de cortisol, por tanto de estrés altos. Desde tu trabajo en salud mental universitaria, ¿cómo viven este síndrome estudiantes, docentes o profesionales? ¿Te ha tocado algún caso? Sí, comúnmente chicos que traen una historia de logros no reconocidos en el ámbito de lo familiar suelen estar más expuestos a este tipo de episodios. Vemos que en las facultades o en las carreras donde son más diversas las rúbricas y la percepción, como en las de artes, filosofía, que son más de cuestiones más creativas, y que como no hay una métrica específica, suele dispersarse, ¿no? La idea de qué está bien y qué no está bien, por qué merezco un logro y por qué no. Me van a descubrir, fue suerte siempre lo que hago y me sale bien. Y los estudiantes que recién ingresan tienden mucho a tener este tipo de patrones. No así la mayoría de los docentes o quien ya tiene como más tiempo expuesto a ciertos marcos de competitividad que ya sabe manejar un poco mejor. Entonces, lo tenemos mucho y está dentro de los episodios o de la mala percepción de la autoestima que tenemos. ¿Qué señales de alerta podrían ayudarnos a identificar que el síndrome del impostor está teniendo un impacto negativo en la salud emocional de una persona? Bien, cuando te das cuenta, haciendo como un autodiagnóstico, cuando te das cuenta que no tienes satisfacción por lo que estás haciendo, si el reconocimiento es externo y tú no lo percibes y comúnmente te sucede eso, ahí puede estar una señal de alerta. Cuando no tenemos definidos planes o expectativas de qué es lo que va a pasar o cómo vamos a hacer las cosas y siempre andamos como a lo imprevisto, bueno, también ahí podemos tener alguna señal. Si me siento mal, angustiado, ansioso cada vez que tengo que presentar algún trabajo, algún proyecto, presentarme en público, etcétera, más allá del temor o el nervio normal que a todos nos podría dar, y si es muy reiterativo, pues por ahí también puede estar una señal. Que tengamos medidas compensatorias evitativas, es decir, trato de no estar en los lugares donde pueda llegar a ser evaluado o donde las personas puedan llegar a ver mis logros. Porque, reitero, el síndrome del impostor es, yo me siento un impostor, ¿no? Yo siento que les estoy mintiendo y que eventualmente me van a descubrir. Entonces, a veces estar expuesto a varias personas, pues me genera como mucha sintomatología ansiosa. Y si esto se presenta de manera común, más allá de tenerle miedo a un público, pues ahí están como algunas señales. ¿Qué estrategias prácticas o herramientas psicológicas recomendarías para enfrentar y disminuir el síndrome del impostor, especialmente en contextos académicos y creativos? Bien, planificaciones. Estas siempre van a reducir los niveles de estrés y de ansiedad a la hora de que tengamos que llevar una evidencia o presentar algún trabajo y nos ayuda a emocionalmente poderlo gestionar. Otro punto siempre valioso es reconocer y aceptar, ¿no?, la situación en la que nos encontramos y mejor escribirlo para que de esta manera el cerebro sepa qué es lo que está haciendo, sepa qué es lo que está pasando, cómo se debe sentir, cómo debe actuar. Reconocerlo siempre va a ser el primer paso, aceptarlo es otro paso importante y trabajarlo con alguna acompañamiento psicológico, pues es otro importante. También lo puedes hablar con tus familiares, con tus amigos, hacer prácticas. Es importante anotar los logros, aunque no parezcan como grandes logros. Bueno, a veces sí lo son. Los obviamos por mal hábito, pero a veces sí lo son. ¿Cuál considerarías que es lo contrario al síndrome del impostor? En casos extremos puede llegar a ser narcisismo. Una conducta de soberbia, de todo me sale bien, de perfeccionismo muy público, muy abierto a que todos lo sepan.
Hay algunas conductas que ya las vemos, ¿no? Y que tanto contribuyen a los dos polos, que son las redes sociales, la comparativa de calidad de vida ahí está al instante, luego nos hace sentir impostores. Y por otro lado, polarizado, pues luego es esta parte de, obsérvenme, ¿no? Quiero ser el centro, quiero estar totalmente bombardeado de retroalimentación. ¿Existe algún tipo de material de apoyo, como por ejemplo libros que hablen de este tema del síndrome del impostor? Sí, hay mucho material psicoeducativo, algunos hechos de manera clínica, pero otros hechos de manera muy digerible, vaya, incluso para quien no pueda tener un gusto tan ávido por la lectura, que nos pueden ayudar a este tipo de episodio de autoconocimiento. Hay que mencionar que si bien impactan la autoestima no solamente son estos dos elementos de me quiero mucho y valgo 1000, sino que también tiene la parte del autoconcepto, expectativas, límites, esta capacidad de resiliencia a través de cometer errores, y que estos textos pueden contribuir. Y finalmente, ¿qué mensaje te gustaría compartir con quienes sienten que no son suficientes a pesar de su esfuerzo y preparación? Bueno, aceptar que nos equivocamos y que seguramente nos hemos equivocado un montón de veces y nos vamos a seguir equivocando, que esta parte nos da un aprendizaje, ¿no? No estoy tratando de romantizar que todo tenga que doler o que siempre tengamos que estar como en esta parte de evitar cosas o hacer que nos duelan para que tengan que funcionar, sino que estamos en un proceso de aprendizaje. Es importante a veces caer, no perder como el suelo, que sacudirte, incluso si lo haces literalmente puede llegar a funcionar como estrategia psicológica, es decir, ya, me quito esta mala racha y puedo empezar a trabajar libre, ¿no? Sin la presión de que soy un mentiroso, que me van a descubrir o que no valgo lo suficiente. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué otra cosa le gustaría aprovechar para comunicar a la audiencia? Bien, en cuanto al síndrome del impostor, tiende a suceder un poco más en edades tempranas, donde la experiencia todavía no está marcada. La experiencia se puede generar de dos maneras, ¿no? Una es por un estímulo muy reiterativo y otra es por una línea de tiempo. Es decir, que durante muchos años he tenido la oportunidad de equivocarme, o de aprender, o de autorreflexionar, de autoencontrarme y conocerme. Y otra puede ser, como el modelo universitario, que en muy corto tiempo aprendemos muchas cosas y también cometemos una serie de errores, ¿no? Entonces, cada vez que vamos superando un desafío, el siguiente se vuelve un poco más fácil. Vamos aprendiendo que es importante reconocernos por salud mental, por calidad de vida. Lo podemos hacer a través de un pequeño regalo, de un pequeño apapacho, dejar que la gente retroalimente nuestros logros, trabajar en nuestra autoestima. Y esto tendrá que ser siempre en estímulo directo, ¿no? Expuesto a la posibilidad de un error. Muy bien, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Y él es Andrés Pérez Estrada y esto es Relatos de Literatura.